Entre el aroma del café y el eco del pasado, las historias de México cobran vida. Bienvenido. Esto es Café e Historias. Cuando pensamos en los héroes de la independencia, casi siempre imaginamos figuras de bronce, estatuas rígidas en plazas públicas, hombres perfectos, incorruptibles y distantes. Pero Miguel Hidalgo y Costilla no fue así. Fue un hombre de carne y hueso, con virtudes brillantes, pero también con defectos muy humanos. Y quizá ahí está el verdadero secreto de su grandeza, que siendo un cura rebelde, polémico y cuestionado por sus contemporáneos, terminó encendiendo el fuego de la libertad que cambiaría la historia de México para siempre. Hoy te contaré la vida del llamado Padre de la Patria, no como un simple héroe del libro escolar, sino como un hombre apasionado, contradictorio y profundamente humano. Los orígenes de un cura distinto. Su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, en Pénamo, lo que hoy es Guanajuato. Era hijo de una familia criolla de nivel medio que no era pobre, pero tampoco rica. Desde joven mostró una inteligencia brillante. A los 15 años ingresó al Colegio de San Nicolás Obispo en Valladolid, hoy Morelia, donde destacó como un alumno excepcional. Era tan talentoso que pronto dominó el latín, francés, italiano, hasta el náhuatl y el otomí. Y aquí viene un dato curioso. Mientras la mayoría de los sacerdotes de su época estaban atrapados en la rigidez del dogma, Hidalgo se apasionaba por leer libros prohibidos, especialmente las ideas de la Ilustración. Rousseau, Voltaire y Montesquieu eran parte de sus lecturas secretas. En otras palabras, no era el típico cura solemne y conservador. Era un hombre adelantado a su tiempo que cuestionaba las estructuras y se atrevía a pensar en libertad. Un cura polémico. Hidalgo fue ordenado sacerdote en 1778 y pronto se convirtió en catedrático del Colegio de San Nicolás, llegando a ser rector. Pero su carácter rebelde le trajo problemas. En varias ocasiones fue acusado de herejía y conducta inapropiada para un sacerdote. No todos saben esto, pero Hidalgo tuvo relaciones amorosas y varios hijos, algo que escandalizaba a sus superiores eclesiásticos. Sin embargo, lejos de ocultarlo, vivía con naturalidad sus afectos porque para él la religión debía estar al servicio de la vida, no de las cadenas morales que ahogaban a la gente. En 1803 fue nombrado párroco de Dolores. Allí no solo daba misa, sino que organizaba talleres, enseñaba a sus feligreses a cultivar uvas, producir vino, crear abejas y fabricar cerámica. Su visión era clara. Quería que la gente del pueblo fuera independiente económicamente, pero los grandes hacendados españoles veían esto como una amenaza. Era un cura distinto. Enseñaba oficios, hablaba en náhuatl con los indígenas, convivía con ellos en fiestas populares y se ganaba su cariño. La gente lo llamaba el Padre Hidalgo, pero más que como sacerdote, lo respetaban como líder cercano y humano. El despertar de la conspiración. A principios del siglo XIX, el mundo estaba en plena transformación. La independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa habían inspirado movimientos en toda América. En México, los criollos estaban cansados de ser tratados como ciudadanos de segunda por los peninsulares, es decir, los españoles nacidos en la península ibérica. En 1808 ocurrió un hecho clave. Napoleón invadió España y colocó a su hermano José Bonaparte en el trono. En medio de este caos, muchos criollos en Nueva España pensaron, si España está ocupada, ¿por qué no gobernarnos nosotros mismos? Fue entonces que en Querétaro se empezó a gestar la famosa Conspiración de Querétaro, organizada por personajes como Josefa Ortiz de Domínguez y Juan Domínguez, corregidor de la ciudad. Allí también participaron Allende y Aldama. Hidalgo, aunque al inicio dudaba, terminó uniéndose. No era un militar, pero era un líder natural capaz de inspirar a las masas. Su papel sería fundamental. La madrugada que cambió la historia. El plan era levantarse en armas en octubre de 1810, pero la conspiración fue descubierta el 15 de septiembre. Esa noche, en Dolores, Hidalgo, Allende y Aldama decidieron adelantarse. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Hidalgo hizo sonar la campana de su parroquia y lanzó un llamado que se convertiría en leyenda, el famoso Grito de Dolores.
Aunque no se conserva el discurso exacto, se sabe que habló de la injusticia, de los abusos de los españoles y del derecho a levantarse en contra de la opresión. Muchos aseguran que en su arenga gritó: «¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII!». ¿Sí? Al principio aún defendían al rey español cautivo, lo cual parece contradictorio. Ese día nació la Guerra de Independencia de México. El Ejército de los Descalzos. Lo sorprendente fue cómo, en cuestión de días, Hidalgo reunió un ejército de más de 40,000 personas. Campesinos, indígenas, artesanos y gente del pueblo que nunca había tomado un arma. A este ejército improvisado se le llamó el Ejército de los Descalzos, porque la mayoría ni siquiera tenía zapatos. Llevaban palos, machetes y piedras, pero lo que les sobraba era fe y esperanza. Avanzaron hacia Guanajuato, donde ocurrió una de las escenas más impactantes de la independencia. La toma de la Alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre de 1810. Allí, un joven minero conocido como el Pípila cargó una losa de piedra en la espalda para protegerse de las balas y logró incendiar la puerta del edificio, permitiendo la entrada de los insurgentes. Aunque fue una victoria insurgente, también hubo excesos, saqueos, violencia y venganza contra los españoles. Y aquí empieza la parte más difícil de Hidalgo. Su liderazgo era fuerte, pero el movimiento era difícil de controlar. De la gloria al tropiezo. Después de Guanajuato, Hidalgo avanzó hacia Valladolid y luego hacia la Ciudad de México. Su ejército llegó a tener 80,000 hombres, algo impresionante. Sin embargo, cometió un error que cambiaría todo. Estando a las puertas de la capital, decidió no atacar la ciudad y se retiró. Las razones no son claras. Algunos dicen que temía un baño de sangre, otros que desconfiaba de sus propios hombres. Lo cierto es que esa decisión dio tiempo a las fuerzas realistas para reorganizarse. Hidalgo fue derrotado en la batalla de Aculco y más tarde en Puente de Calderón en enero de 1811. Poco a poco, el ejército insurgente fue perdiendo fuerza. La traición y el final. Tras la derrota, Hidalgo y otros líderes insurgentes huyeron hacia el norte buscando apoyo en Estados Unidos, pero fueron traicionados en Acatita de Baján, en Coahuila, donde Ignacio Elizondo, quien fingía apoyarlos, los entregó a los realistas. Hidalgo fue trasladado prisionero a Chihuahua. Allí, durante semanas, fue sometido a un juicio eclesiástico y civil. Lo excomulgaron, lo degradaron del sacerdocio y lo condenaron a muerte. El 30 de julio de 1811, Miguel Hidalgo y Costilla fue fusilado en Chihuahua a los 58 años de edad. Antes de morir, se dice que pronunció con calma estas palabras: «Aunque me quiten la vida, no podrán detener el pensamiento de libertad que he encendido en el corazón de los mexicanos». Su cuerpo fue decapitado y su cabeza, junto con las de Allende, Aldama y Jiménez, fue exhibida como escarmiento en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato. El legado de Hidalgo. Aunque Hidalgo no logró consumar la independencia, su papel fue fundamental. No era un estratega militar, pero fue el hombre que encendió la chispa. Fue el símbolo que inspiró a miles de hombres y mujeres a creer que era posible un México libre. En 1821, cuando finalmente se consumó la independencia con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, el eco de aquel grito en Dolores seguía vivo. Hoy, cada 15 de septiembre, el presidente de México sale al balcón de Palacio Nacional y repite ese grito, recordando que todo empezó con un cura rebelde que se atrevió a desafiar al imperio más poderoso de su tiempo. Un héroe humano. Quizá lo más fascinante de Hidalgo es que no fue perfecto, no fue un santo, ni un militar brillante. Fue un hombre de contradicciones, un sacerdote que tuvo hijos, un líder que cometió errores, un revolucionario que no alcanzó a ver la victoria. Pero justamente por eso conecta con nosotros, porque nos recuerda que la grandeza no nace de la perfección, sino del valor de actuar cuando los demás callan. Hidalgo no fue el padre de la patria porque ganara todas sus batallas, sino porque tuvo el valor de dar el primer paso. La historia de Miguel Hidalgo nos enseña que los cambios grandes comienzan con una voz que se atreve a romper el silencio, que a veces no veremos el fruto de nuestras acciones, pero otros recogerán lo que sembramos.
Hidalgo murió sin ver a México libre, pero gracias a su grito, generaciones enteras supieron que la libertad no era un sueño sino un derecho. Así que, cada vez que escuchamos la campana de Dolores, no solo recordamos un hecho histórico, sino la valentía de un hombre que eligió levantarse, aún sabiendo que podía perderlo todo. Ese es el verdadero legado del padre de la patria. Ha sido un placer compartir esta historia contigo. No te olvides suscribirte, es gratis, darle like, dejar un comentario y no te pierdas nuestro próximo Café Historias. Nos vemos pronto.